Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a la tertulia de la réplica, aquí en Popular Televisión Melilla, donde analizamos la actualidad a nivel local y sobre todo pues de cara a la política melillense. Entonces, como ya saben, antes de entrar en materia, pues tenemos que saludar a nuestros invitados. Algunos pues ya hace tiempo que no venían, pero todos ya han estado en esta mesa, aquí en la réplica, así que vamos a dar la bienvenida aquí a José Miguel Tasende, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas Muchas noches. Gracias. Maiko Pagán, que hace tiempo que no se sentaba en Popular Televisión, bienvenida de nuevo. Muchas gracias y buenas noches, gracias por invitarme. Buenas Siempre noches. es un placer venir. Un placer, y también un placer que esté aquí con nosotros un jueves más, pues Mohamed Busián, bienvenido. Buenas noches y el placer es mío también. Bienvenidos a los tres y muchísimas gracias por dedicar estos minutos a estar en esta mesa, pues como ya he dicho, para repasar la actualidad a nivel local y como ya saben también para eso ponemos las portadas de hoy, de este jueves 20 de abril, las portadas de los periódicos locales y repasamos los titulares que hablan de cambios en la lista electoral del Partido Popular un día después de ser presentada. Ha habido unas modificaciones, lo dice el Faro de Melilla, evidentemente. El Partido Popular pues actualizó las listas, pero esto no va a entrar dentro de la materia. También habla el Faro de Melilla pues sobre la sesión de control en el Congreso de los Diputados, la sesión de control al Gobierno, y ha enfatizado pues a Inés Arrimadas cuando dice que a Sánchez dice que le da miedo Sánchez porque lo ve capaz de ceder Ceuta y Melilla, refiriéndose pues a Marruecos. También el Melilla hoy pues habla de que Sánchez insiste en que la frontera de Melilla se reabra de forma, entre comillados pone, gradual y ordenada un año después de su viaje a Marruecos. También habla pues de ese recital de película que llena el Cursal en el Ecuador de la Semana del Cine, refiriéndose a la actuación de ayer de las bandas sonoras del cine. Así que primero vamos a analizar un poquito estos titulares sobre Pedro Sánchez, cuando insiste en que la frontera de Melilla se reabra. En la frontera no, perdón, sería la aduana, más bien la aduana comercial, insiste en que se abre de forma gradual y ordenada. Y ayer lo comentó en el Congreso de los Diputados. No tenemos al Partido Popular aquí para que también comente esto, porque vamos a poner tanto las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, sobre este asunto. Así que vamos a escucharles. De que una apertura gradual, ordenada, va a impedir la reedición de escenas que no queremos volver a ver, y vamos a instaurar una frontera y también aduanas que se rijan por los estándares internacionales, reflejo de la buena vecindad entre los dos países. Mire, si todo era tan idílico, ¿por qué no vino usted inmediatamente? Si todo ha sido un éxito, ¿por qué no sabemos el calendario de apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla? Porque están cerradas, señor Sánchez, no están abiertas. Pues no ha debido de salir muy bien, porque todo sigue igual. Y no es usted capaz de poner fecha a nada. A lo mejor lo hace hoy aquí. De que una apertura... Evidentemente, y también como lo han puesto en el Faro de Melilla, fueron otras personalidades políticas las que también pues tuvieron sus titulares, comentarios acerca de la relación entre España y Marruecos, pero hemos puesto brevemente pues estas intervenciones por el PSOE, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también por parte del Partido Popular. Así que simplemente en este tema, y como se ha titulado en los periódicos, quería también pedir los titulares a los tertulianos, aunque no se va a entrar precisamente en debate, no van a ser los temas principales de la tertulia de esta noche, así que vamos a pedir unos breves titulares en esto para comentarlo. Pues primero a José Miguel Tasende. Bueno, vamos a ver más de lo mismo, es decir, Sánchez insiste en que la frontera de Melilla se reabra de forma gradual y ordenada, y usted dice, y creo que es verdad, yo pienso que más que a la frontera se refiere a la aduana. Es la aduana comercial. Entonces, hombre, es que la aduana de suyo es el sistema ordenado de que circulen las mercancías, es decir, es que estamos diciendo lo mismo, ¿eh? La aduana es lo que debe haber para que circulen las mercancías, no lo que teníamos antes, que tuvimos durante años y años y años, es decir, no solo los últimos 4. Antes de eso, antes de que, precisamente además fue Marruecos quien decidió cerrar aquel sistema de porteadoras, que era absolutamente inhumano y era una vergüenza mundial. Entonces, aquel sistema que había en aquel momento y cuando gobernaban aquí en Melilla los que gobernaban, todo aquello es lo que ahora no hay, y lo que yo espero que con una aduana comercial
Eso es lo que lleva el orden y lo que lleva la organización. Espero que eso no suceda. Ahora, la aduana no solo depende de España, ¿eh? Yo ya veremos lo que decide Marruecos, porque la aduana, eso es algo que deciden 2 países. En todo caso, Vox insiste siempre en lo mismo: la frontera tiene que ser ordenada, y si no es ordenada, mejor es que esté cerradita. Vamos a pasar a Maico para el titular. Bueno, pues efectivamente se refiere a la aduana comercial, y la aduana comercial está empezando a dar sus pasos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Tener lo que teníamos antes durante el Partido Popular? Ese caos en la frontera, llámale aduana comercial, ese caos que había. Ahora lo cierro por esto, ese barullo de gente, esas porteadoras, como bien ha dicho José Miguel, imposible de ver, dolía a la vista verlas cargadas a esas personas mayores. La aduana se va a hacer y la frontera comercial se va a abrir gradualmente y progresivamente. A todos nos gustaría que las negociaciones entre España y Marruecos fueran mucho más rápidas, por supuesto, pero unas negociaciones internacionales llevan sus tiempos y llevan sus cauces. Y en estos momentos y en esas negociaciones, ya sea con Marruecos, ya sea con Rumanía, ya sea con quien sea, no hay que correr, tienen sus tiempos y tienen sus plazos. Que a la señora Cuca Gamarra le gustaría que le dijéramos tal día, o que el presidente del gobierno le dijera tal día, a tal hora se abre. Estoy convencida que aunque se lo diga ya no va a venir a la apertura de la frontera, por lo tanto, que tampoco se moleste tanto en pedir tiempos y en pedir tantas explicaciones. Que cuando ellos han estado, no han hecho nada, han tenido una frontera caótica, tanto en los 20 años de Partido Popular en Melilla como en los años que ha llevado Rajoy, una frontera caótica, ¿vale? O sea que lecciones creo que en este caso poquitas pueden dar. Y pasamos a Mohamed Boutia. Sí, no, 2 cosas. En primer lugar, el despacho documentado de mercancías a través de esa aduana comercial anunciada, en ningún caso iba a suponer volver a esas imágenes o a esa situación realmente, que en eso estamos absolutamente de acuerdo, inhumanas, intolerables en cualquier sociedad civilizada. Eso en primer lugar. Lo que sí es cierto, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que las relaciones entre España y Marruecos son complejas porque hay numerosos contenciosos y eso dificulta y perjudica fundamentalmente a los intereses de Ceuta y Melilla, pero también es cierto que desde la declaración de abril, es decir, concretamente hecha por el presidente, el compromiso del presidente del gobierno de que se iba a abrir esa aduana comercial, ha transcurrido un tiempo sin que tengamos noticias concretas sobre la apertura de la aduana comercial, y eso evidentemente genera incertidumbre, genera dudas que son más que razonables, ¿de acuerdo? ¿No? Y es pertinente preguntarse qué es lo que está pasando, porque efectivamente para la ciudad de Melilla es vital el tráfico regular de mercancías. Por lo tanto, a partir de ahí me parece a mí absolutamente pertinente preguntarse qué es lo que está pasando, si hay realmente dificultades o si realmente hay problemas. Entiendo que en aras de no bombardear esas relaciones uno pueda reservar o digamos regular el flujo de información, pero lo que sí es cierto es que hay un cierto incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia, o si no incumplimiento, un cierto retraso. Lo veremos. Y lo que sí parece evidentemente que hay ciertos problemas que pueden ser normales en las relaciones entre 2 países, digamos en estas relaciones, pero que espero que sean simplemente dificultades que se van a ir resolviendo, porque de lo contrario sería un auténtico jarro de agua fría, no solamente para la ciudad, sino en particular para la ciudad de Melilla. Que no nos olvidemos que Melilla ha vivido prácticamente de ese comercio transfronterizo y de repente nos tenemos que adaptar y eso a otra cosa, y eso es terriblemente difícil, ¿no? Y aún así, bueno, pues a duras penas estamos saliendo a flote, pero insisto, Melilla no puede vivir, tiene que, efectivamente, es una ciudad administrativamente española y europea, pero no puede vivir ninguna ciudad del mundo al margen de su entorno. Por lo tanto, espero que estos retrasos, que sean simplemente retrasos, se vayan resolviendo y finalmente tenga lugar esa apertura de la aduana comercial. ¿Puedo contestar un momentito? Sí, una cosita muy breve y ya pasamos a otro tema. Según dijo el señor Marlaska, la frontera concluirá en el mes de septiembre, se abrirá. Tenemos que tener en cuenta que lo que se está haciendo es una frontera inteligente. No podemos llegar a tener lo que teníamos antes ni lo vamos a permitir, por lo menos el Partido Socialista. Se está haciendo una frontera inteligente, eso lleva sus tiempos, lleva sus plazos, sobre todo una frontera con una medida de seguridad
para los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, que es importante. No podemos estar como estábamos antes, ahora me apedrean, ahora me tiran no sé qué. Es decir, se está construyendo una frontera inteligente para seguridad tanto de los que trabajan allí como de los ciudadanos. Y un paso reglado de cualquier tipo de comida, de lo que sea. Un paso reglado. Pero si es un problema de infraestructuras, que se diga. Le contestas y ya termino. Si digo que si es un problema de infraestructuras, que se diga simple y llanamente. Y si hay algún problema de otra índole, pues yo puedo entender, insisto, que en aras de no boicotear esas relaciones, pues se pueda coger y gestionar de una manera la información. Pero insisto, si es un problema de infraestructura, yo creo que el presidente del gobierno lo había así trasladado. Es decir, no podemos abrir la aduana comercial porque no contamos con las infraestructuras suficientes. Pero no es eso lo que se dice. Y lo que trasluce es que existen problemas, y además, que insisto, que son normales, que son absolutamente normales, en las relaciones que hacen que al menos hay un retraso en la implementación de esa aduana comercial. Esa es la sensación. También es cierto que no tengo información suficiente. Bueno, no la tenemos prácticamente nadie. Vamos a hablar de esa frontera inteligente. Maiko, de hecho, es que ya ha introducido el tema, precisamente ya hablando, pues un poquito más concretamente, también repasando lo que ha ocurrido esta semana, que el lunes, el pasado 17 de abril, pues estuvo aquí en Melilla el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y anunció que esa frontera inteligente pues ya iba a estar lista para este próximo mes de septiembre. Así que primero vamos a escuchar al ministro en unas breves declaraciones de este lunes. Uno de nuestros objetivos principales, todo lo que era el perímetro fronterizo, pero también la frontera inteligente. Y se iniciaron las obras ya el pasado mes de septiembre, septiembre-octubre, son unas obras de 10 meses a 12 meses y se concluirán, van bien, y se concluirán para este próximo mes de septiembre. Eso es lo que esperamos, con lo cual ya será un avance significativo. Estamos trabajando, ya lo sabéis, con Marruecos de una forma muy coordinada y muy decidida para que todo lo que es la frontera y el control fronterizo en todos los ámbitos sea realmente eficaz y para garantizar los derechos de los ciudadanos a uno y otro lado de la frontera. El trabajo de coordinación fue uno de nuestros objetivos. Pues ahí esos son los cortes que hemos sacado para resumir un poco, pues uno de los titulares, ¿no? Pues que se va a poner en funcionamiento si todo va bien, dijo el ministro que las obras iban bien, que en septiembre ya estaría pues lista esa frontera inteligente. Entonces ya se ha empezado a hablar un poquito del tema, y ya en este sentido, como aquí ya ha empezado un poco el debate, vamos a pasar el turno de palabra a José Miguel Tasende para que introduzca un poquito el titular también y los comentarios de estas declaraciones del ministro. Hombre, yo lo que creo que se deduce de todo esto son demoras, ¿no? Si tuviera que resumirlo en una palabra, demoras. Es decir, aquí se había hablado del mes de enero porque se empezaba en septiembre, precisamente lo acaba de decir el ministro, entonces era a final de año, bueno, mes de enero, se había dicho mucho. Bueno, que si febrero, ahora ya nos habla de septiembre. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Este señor es el mismo que cesó al coronel de la Guardia Civil, que pedía que en Melilla hubiera un protocolo de actuación en la frontera, para Guardia Civil y para policía y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo cesan. Ahora, bueno, nos viene ya no con el número 1, sino con el que sería el número 3 o actualmente el número 2, el comandante nuevo, que ha venido. Bueno, pues parece una persona muy formada y demás. Parece también como una consecuencia de la visita. Pero, centrándonos en la frontera no acaba tampoco de solucionarla, nos está dando demora, una detrás de otra, Esto es el cuento de la zanahoria, ¿eh? Entonces vamos detrás de la zanahoria y no acabamos de llegar nunca. Claro, es verdad que por medio vamos pasando las elecciones y a lo mejor conseguimos engañar a alguien. Yo lo dudo. Vamos a pasar a Maiko Pagan sobre estas declaraciones. Ya la había introducido, ya, ¿no? Ya lo he introducido. Pero después de las declaraciones del ministro. Efectivamente, yo creo que en una cosa tan importante como la frontera inteligente, el dar una fecha concreta de una obra, el dar una fecha concreta de cuándo se va a abrir, cuándo va a empezar a funcionar, desde mi punto de vista creo que es muy difícil hacerlo. Si es verdad, como él dice, se van aplazando tiempos, se van aplazando. ¿Cuál es el final? El final es que se termina y que se va a hacer. Se va a hacer y va a funcionar, y yo creo que vamos a tener una frontera maravillosa
de la cual nos podemos sentir todos muy contentos y orgullosos. Por otro lado, decirte, José Miguel, que lo del coronel no lo cesa Marlaska, lo del coronel lo cesa porque hay muchos coroneles de la Guardia Civil que estaban un poquito cansados de este señor o un poquito hartos, y son los que le elevan la propuesta al señor Marlaska. Espera, no lo entiendo, Maico. ¿Vale? O sea, a ver, te lo digo porque lo he hablado. Lo nombras hoy y 15 días después también lo es verdad, cesas. estuvieron 2 meses y medio así en el cargo. Sí, porque es que lo de este señor de coronel venía de atrás. Te lo digo porque ya venía de atrás con otros coroneles. Entonces estuvo mal el nombramiento. Vamos a ver, quizás el nombramiento no fue el adecuado, claro, y rectificar es de sabio. Él nombra, luego resulta que hay una serie de denuncias, entre comillas, de otros coroneles, entonces llegan a oídos de él y se cesa por eso. Yo no te nombro a ti hoy director de mi casa y a los 3 días te ceso porque a mí me da la gana, sino tengo un motivo justificado detrás. Confío en ti y luego, adiós, gracias. Que las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas. Bueno, hay que pensarlas, o la gente debía de hablar antes de que se nombrara, porque aquí nombramos muchas siempre, en todos los partidos, no solo, se nombran muchas cosas que luego te enteras por detrás a lo mejor de otras, y este hombre tampoco puede estar en todos sitios. Te lo digo porque es que además hoy precisamente hemos estado hablando de lo del coronel de la Guardia Civil. Bueno, nos hemos centrado al final en el tema del coronel, que bueno, nos hemos ido. Sí, nos hemos ido un poco. Vamos a pasar la palabra a Mohamed Bouchian. No sé si tiene que aportar algo sobre el coronel, pero sobre todo el tema principal es aduana. Aduana comercial, no, frontera inteligente. Perdón, frontera inteligente. Sí. Bueno, hablamos de ahora del mes de septiembre. Es cierto que se ha ido sobre la marcha modificando, digamos, el calendario o la fecha de la pretendida apertura, o en este caso de la instalación, de la implementación de la aduana o de la frontera inteligente. Bueno, pues es evidente que necesitamos de nuevas infraestructuras a la altura de una frontera de ese carácter, sobre todo entre 2 países con tantas diferencias socioeconómicas que están en el trasfondo de gran parte de los problemas en esa frontera. De todo modo, no hay razones para dudar de que en el mes de septiembre, sino en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, las infraestructuras para esa frontera inteligente serán una realidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa frontera inteligente va a contribuir a que los flujos migratorios dentro de esa ordenación y seguridad que todos deseamos vayan a ser mayores. Ese es el tema, ¿no? Es decir, volveremos a tener, digamos, un intercambio comercial como el que teníamos antes, es decir, a que dentro de ese orden y dentro de esa seguridad, es decir, las personas de los vecinos de Nador y la gente de Melilla, los ciudadanos de Melilla puedan efectivamente llegar a la otra ciudad sin pasar por esos engorrosos trámites administrativos que son realmente insoportables y en muchos casos humanos. Ese es el tema, ¿no? Si la frontera inteligente va a resolver los problemas de fondo. Y luego, si me permitís, simplemente llevando al tema anterior, efectivamente el señor Tasente dijo algo que es cierto, el tema de la aduana comercial y en general de la frontera es algo que depende de 2 países, no solamente de España. Y a mí se me antoja, y no quiero ser más, es decir, en este caso, el pájaro de mal agüero, es decir, que Marruecos no tiene la voluntad, lo digo decir, de restablecer la aduana comercial. Hay un clima de opinión en Marruecos, es decir, que entiende que la apertura de la aduana comercial supondría un reconocimiento implícito de la españolidad de Ceuta y Melilla. Y esas son, desde mi punto de vista, las dificultades con las que se encuentra el gobierno español respecto a la aduana comercial. Es decir, expongo la situación, ¿de acuerdo o no? Eso es lo que yo veo. Entonces, creo que el gobierno español está haciendo todo lo posible para, digamos, superar esas dificultades y esas reticencias del otro lado. Ahora, es cierto que hay una declaración del mes de abril del año pasado, de la que también, suscrita también por Marruecos, que parecía que trasladar la voluntad de la apertura de la aduana comercial, pero no es menos cierto que hay muchas reticencias en Marruecos a esa apertura por las razones que he expuesto. Creo que incluso el puerto de Nador le interesaría mucho más importar por vía portuaria que admitir que venga a Melilla y luego pase en la frontera terrestre, es decir, coincidiendo además con ese otro aspecto que usted cita, que el gobierno ideológico también. Sí. De manera que el tema es complicado. Claro. Y yo, además creo que hay que explicarle bien a los ciudadanos
que una cosa es la aduana comercial y otra cosa es el régimen de viajeros para llevar y traer las pequeñas mercancías que nosotros queramos llevar a Marruecos, si o compramos algo allá. en un lado o en otro. Que eso es diferente y eso Marruecos sí tiene que respetarlo, ¿eh? Es decir, así como Marruecos puede decidir abrir o no una aduana, si Marruecos tiene abierta una frontera, tiene que respetar, hay unos convenios internacionales de viajeros y de las mercancías que para su uso personal pueden llevar los viajeros. Entonces, Marruecos ahora mismo no está respetando eso. Eso habría que hacérselo respetar. No, mire usted, esto de que no pase ni un yogur, esto no se puede admitir. O usted cierra la frontera, o si usted la abre, tiene que permitir que el viajero que pase pues lleve su autoconsumo. Igual que nosotros aceptamos que desde Marruecos hacia España pase el autoconsumo, que eso se puede regular también en el sentido sanitario. Oiga, si son alimentos frescos o pescado o lo que sea, tendrá que pasar un control, lo que sea, bien. Ahora, si yo traigo mis yogures cerrados y con su fecha de caducidad y no sé qué, pues oiga, yo lo tengo que poder pasar. O traigo un perfume o traigo lo que sea, con una limitación de precio y demás. Todo eso está en la normativa y todo eso Marruecos en realidad no lo está respetando, no está permitiendo que de España para allá pase nada. Ya veremos lo que va a suceder ahora durante la OPE, que Marruecos va a tener también que cambiar toda su estrategia de paso de mercancías y de personas, de equipajes, mejor dicho, no de mercancías, de mercancía en régimen de equipaje. Entonces ya veremos lo que pasa, pero a mí, claro, es que me da la impresión de que a Marruecos no se le hace cumplir realmente sus compromisos, ¿eh? Igual que hay que respetarle en lo que él decida hacer con su soberanía, también hay que decirle, oiga, usted tiene unos compromisos internacionales que o los toma o los deja. Lo que no vale es, bueno, yo abro para que pasen las personas, permito exportar desde Marruecos cantidad de mercancías y no admito que para aquí me entre absolutamente nada. Eso no puede ser. No sé si tenía alguna contestación, Maiko, en este sentido. A mí lo digo para seguir. Sí, el otro día me lo comentaron, no sé si será cierto o no será cierto, además me lo dijo una amiga mía que se ha ido a pasar la Semana Santa a Marruecos, y ella es española, pero es una experiencia, porque si no hay certeza tampoco queremos que se desinforme. No, es una experiencia que ella vivió. Sí. O sea, a ella, como musulmana, no le sellaron el pasaporte para pasar a Marruecos, por llamarse como se llamaba. Sin embargo, gente que iba con ella, que se llamaba Pepita López, pues sí se lo sellaron. Es decir, a ella no y otros sí. Por lo tanto, ¿dónde está la vara de medir en la aduana marroquí? ¿Quién puede? En la frontera, en la frontera marroquí. ¿Quién puede luchar contra eso? Va a España y le dice, usted selle, no selle. No. Yo las veces que he pasado, y he pasado muchas, sí, a mí siempre me sellan mi pasaporte para entrar y me lo sellan para salir. España lo que tiene que exigir es el cumplimiento de la normativa internacional. Eso es lo que puede exigir España. Claro, y el que te toque de turno, ¿lo cumple? ¿No lo cumple? ¿Dónde vas y lo denuncias? Ya. Es decir, que España puede poner toda la carne en el asador que quiera, pero si Marruecos no quiere echarle ascuas... Es que ahí está, que tenemos un vecino. Pero que también a lo mejor tengo que decir no una cosa de 2 minutos. Yo creo que la soberanía de Ceuta y de Melilla no está en duda por parte de nadie, ni siquiera de Marruecos. Ni siquiera de Marruecos. Ni siquiera de Marruecos. Demostrar tiene que otra estar cosa, clara, pero bueno. la soberanía de Ceuta y Melilla. En eso Busián tiene razón. Las declaraciones del presidente del Senado. Sí, por ejemplo. Pero bueno, además, históricamente, no es, si me permitís, dos cosas. Sí, por supuesto, sí. En primer lugar, es cierto que... la huelga. Perdón, digo, en primer lugar, respecto Después al tema... temas, pero todavía queda tertulia. Respecto del régimen de viajeros, es cierto que no hay una reciprocidad en este caso, porque efectivamente es evidente y hay un incumplimiento claro, ya no de la normativa internacional, sino de los usos básicos en las relaciones entre dos países. Claro, eso es evidente, ¿no? Claro, en segundo lugar, respecto a lo que tú comentabas, no lo sé, porque yo efectivamente ya hace unos cuantos meses que no paso la frontera y hasta entonces a mí me sellaban, ¿de acuerdo o no? Me sellaban el pasaporte sin más. De todo modo, sí es cierto que tengo noticias de lo que tú comentas, pero no porque en este caso el melillense sea musulmán, sino porque desde Marruecos se entiende que esa persona, digamos, en mi caso, mi nombre Mohamed, soy de origen marroquí, ¿de acuerdo o no? Es decir, no por el hecho de ser musulmán, de acuerdo, perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden
es decir, no cumplimentar el sello del pasaporte a los que son de origen marroquíes, claro, ¿de acuerdo? Y a los que no son de origen marroquíes, decídenos, esa es la razón que hay de fondo, ¿de acuerdo o no? Bien, pero a mí, fundamentalmente, y eso puede tener incluso hasta su base legal, lo que no es admisible desde el punto de vista ya no solamente jurídico y legal, ¿no?, sino ya entiendo de lo que debe presidir las relaciones de buena fe y de confianza, es decir, entre dos países, es efectivamente esa falta de reciprocidad del régimen de viajeros, que además, desde mi punto de vista, genera un gran prejuicio a la economía local, porque ves, es evidente, ¿no? Claro, es decir, ven los comercios de Melilla, ven cómo sus productos no pueden salir, ¿de acuerdo? Y sin embargo se encuentran con una competencia desleal porque los productos de Marruecos sí pueden entrar en esta ciudad. Exacto. Claro, entonces eso genera también, claro, pero la respuesta, en eso estoy de acuerdo, no es decir, pues ahora yo hago más entre comillas, el bestia. No es, ¿de acuerdo? No. Yo cumplo, me parece a mí que la postura del gobierno español y de la administración española es la correcta. España tiene que cumplir. No, digo porque hay algunos que apuntan un poco menos a, vamos a ver, adoptar la misma medida, ¿de acuerdo? No. Es decir, me parecería un error eso. Por eso digo que la postura en este caso del gobierno español me parece a mí eso no sería bueno para nadie. Eso no sería bueno para nadie. Vamos a seguir, todavía vamos a continuar hablando pues de la circunstancia de la frontera, pero cambiando un poco el tema de cara pues a los agentes que actúan ahí en la frontera, y es que con motivo también de la visita del ministro del Interior, pues desde el Sindicato Unificado de Policía pues han vuelto a insistir en que haya más recursos, también pues más personal para el tema de la frontera y sobre todo de cara a la frontera inteligente. Este pasado martes, pues tuvimos aquí en plató pues a Jesús Ruiz Barranco, que es el secretario general de este sindicato, y vamos a escuchar unas declaraciones pues en cuanto a cómo funciona la frontera. Vamos a poner a Jesús. Del mes sagrado y después del mes sagrado, que empezarán otra vez la frontera a tener mucha más expresión los fines de semana, por ejemplo, los viernes. Las colas son eternas y se ponen colas de 3 y 4 horas, pero no para los vehículos, también para las personas, es que es para todo el mundo. Es decir, que una persona tenga que esperar en la cola 2, 3 horas para cruzar a Marruecos, hacer sus compras o visitar a la familia, sus pequeñas compras, las que están permitidas, y visitar a la familia que está a 1 kilómetro, 2 kilómetros del puesto fronterizo, tarda 2 horas o 3 horas en cruzarla a pie. Y eso la culpa no la tiene la policía española, por mucho que digan desde redes sociales y plataformas que quieren solamente machacar a la Policía Nacional. Antes del mes sagrado y después. Son unas breves declaraciones de una entrevista que tuvimos aquí hace 2 días con Jesús, y hablaba, no se ha entendido bien desde el principio, decía que después del Ramadán, y bueno, no solamente después del Ramadán, sino durante los fines de semana, evidentemente pues hay más presión en las colas de la frontera, evidentemente. Y por eso piden que se refuercen los servicios, de cara sobre todo también a esa frontera inteligente, además de una formación. También nos comentaba pues para que esos agentes supiesen bien cómo funcionan esos sistemas de verificación que tendrán en la frontera inteligente, también ese control documental. Entonces, a raíz también de esto, también quería pedir titulares. Voy a pedir los titulares y vamos a pasar a publicidad y continuamos todavía con este debate si hay materia de debate. Así que empezamos por José Miguel Tasende. Bueno, pues si simplemente se trata de dar el titular o la introducción y después explicamos un poquito más, entonces yo diría simplemente que me conste a mí, ya desde el año 2002, y además yo creo que en mes de abril, 2022, es decir, hace ya un año, y precisamente ahora se cumpliría un año, están reivindicando, pidiendo el Sindicato Unificado de Policía todo esto de lo que vamos a hablar. Es decir, que llevan como mínimo un año pidiendo todo esto ya. Vale, pues vamos a pasar a Maico. Efectivamente, tanto la policía como la Guardia Civil siempre piden más efectivos, luego ya entraré en materia con los efectivos que tienen, pero por dar, acaba de decir que hay gente que está 2 horas en la cola para cruzar la frontera. Yo he estado esta Semana Santa en la línea de la Concepción y los tiempos para cruzar la frontera para Gibraltar de coche 3 horas y andando 2 horas. Para cruzar la frontera de Gibraltar, la línea Gibraltar. Por lo tanto, aquí tampoco nos vamos a echar las manos en la cabeza. Sigue siendo una frontera entre un país y otro, igual que en la línea. Y allí se han tardado en coche 3 horas y andando 2 horas. Vamos a pasar a Mohamed Bouchir. No, dos cosas. En primer lugar, es evidente que decir, más y mejores medios o recursos personales y materiales en algo ayudaría a agilizar una frontera
que por cierto, ya no son 2 horas, de verdad, Michael, es decir, son 3 y 4 horas es el tiempo absolutamente normal, no hay más que pasarse hoy por las inmediaciones de la frontera y hasta hace una hora, es decir, la cola alcanzaba lo que era la antigua frontera de Barrio Chino, ¿recuerdo? Entonces, eso pase en Gibraltar, no pase en Gibraltar es realmente insufrible, en eso estamos absolutamente de acuerdo. También es cierto que estoy, una cosa, es decir, si algo hay que... es que hasta el gobierno Rajoy es que ni siquiera se cubría la tasa de reposición respecto a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Y es cierto, y eso hay que decirlo objetivamente, que este gobierno, al menos a raíz, digamos, de esta nueva dinámica en Europa y en España en particular, es decir, se ha hecho un esfuerzo ímprobo en ese aspecto y se ha incrementado, sobre todo en números, el número de efectivos de policías de guardias civiles. Eso es un dato objetivo, es cierto, pero no es menos cierto que la frontera de Melilla necesita de más efectivos y luego además de más recursos y sobre todo de medios, insisto, personales que conozcan la idiosincrasia de la frontera. Eso es fundamental. Creo que efectivamente, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también efectivamente desde el punto de vista social y que me parece a mí pertinentes las reivindicaciones del SUB en este sentido. Aquí vamos a concluir esta primera parte de la tertulia, vamos a pasar a los anuncios, pero continuamos con este debate, con este asunto después de la publicidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta tras la publicidad y seguimos con la tertulia, con el debate pues sobre la frontera, también estábamos comentando un poco qué pasará con la frontera inteligente y ya habíamos dado los titulares en cuanto a las necesidades también, los recursos humanos y materiales pues para el funcionamiento de esta frontera. Habíamos puesto anteriormente, antes de la publicidad, unas declaraciones del secretario general del Sindicato Unificado de Policía aquí en Melilla, pues hablando de esa presión, de esas colas en la frontera. Entonces, seguimos con este debate, también brevemente porque tenemos otros asuntos que tratar, pero lanzo esta pregunta, ¿no? Y si también es por experiencia, pues ¿cómo ven la situación actual de la frontera en cuanto a esos recursos humanos? Y también desde los partidos se ha hablado os habéis hecho eco de las reivindicaciones de los policías nacionales, bueno, en concreto de este sindicato. Seguimos con el orden y empezamos por José Miguel Tasende y seguimos. Me da un poco igual, si después se me permite a lo mejor pues no, claro, después entramos que podamos entrar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, en cuanto al personal, sí es verdad que salía incluso, había policías que salían explicando, y esto hablo ya de hace meses, que realmente no estaban cubiertas todos los puestos de policía que habría que cubrir en la frontera. Hablaban, en aquel momento decían, sobre 8 puestos de trabajo que deberían estar cubiertos, realmente están 5 personas cubriendo esos 8 puestos, ¿no? Es decir, que, hombre, carencias de plantilla sí había, y sí sigue habiendo. Pedían la especialización, es decir, que el hecho de estar en la frontera sea una especialización que parece que parcialmente al menos algo han conseguido ahora. Se ha reconocido algo a 30 agentes, sí. Y exactamente, y además de eso, esa especialización tenía como otra vertiente de decir, hombre, los agentes que traigamos a la frontera, a ver si es posible que sean también agentes que ya vengan con la especialización, si es posible o si se les puede dar prioridad a ellos, ¿no? Hablaban también de protocolos de actuación. Lo mismo que decíamos del coronel, en realidad era lo mismo porque la plataforma esta de la que hablo, yo creo que era conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional. Unos protocolos de actuación que también amparen al propio agente, que cuando realiza una actuación sepa que está protegido por la ley y que no se puede ver metido en un juzgado, pues a lo mejor para tener que defenderse de una actuación que haga, ¿no? Y luego mucha, y de esto nos llegaban incluso a nosotros algún tipo de quejas de propios agentes, incluso que no estaban destinados en la aduana, pero que tenían allí su puesto base en la zona de la aduana. Decía, mira, es que las instalaciones están de manera penosa, es que ni una buena calefacción, ni un buen aire acondicionado en verano, es decir, la parte de prevención de riesgos laborales, de protección, de vestuario y demás, muy desatendida también. Y por si acaso no me da tiempo de hablar después, como Maico ha citado, como Maico ha citado el campo de Gibraltar, sí. Resulta que es curioso porque el Sindicato Unificado de Policía pide que se declare zona de especial singularidad, le llaman así, al campo de Gibraltar y a Cataluña,
por las circunstancias que hay de trabajo especialmente penoso en esos lugares. En el campo de Gibraltar, en concreto, durante la OPE y debido al narcotráfico que hay allá. Yo recuerdo que en Melilla también hay narcotráfico y durante la OPE todas estas situaciones de las que estamos hablando ahora se agravan todavía mucho más. Las colas, si ahora dice la policía de 2 y 3 horas, que realmente es verdad que la experiencia personal de nosotros es que incluso más de 3 horas, durante la OPE aquello ya se dispara y es para volverse locos, ¿no? Vas a pasar a Maiko. Bueno, yo entiendo que todos cuando trabajamos queremos más en nuestro trabajo, entiendo que se quiera mucho más efectivo, pero tenemos que reconocer que la media nacional está entre el 3,6 y el 3,7 de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando en Melilla está en el 13,5 o en el 13,6 por 1000 habitantes. Es decir, desde que gobierna el Partido Socialista, el incremento en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido muy grandes y se han visto. Recordamos que durante el gobierno del 2011 al 2017 no solo no se aumentaron puestos de trabajo en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que durante el mandato de Mariano Rajoy se perdieron puestos de trabajo, es decir, la gente se iba jubilando, tanto policías como guardias civiles se iban jubilando y no se iban reponiendo esas plazas. Todos recordaremos que en aquella época salían plazas de 200, plazas para 200 policías, plazas para 150 guardias civiles, cuando con el Partido Socialista están saliendo plazas de 2000, de 1000 policías, de guardias civiles por un tubo. Es decir, yo no lo entiendo. Que efectivamente que se necesita más, por supuesto que se necesita más, y en ello se estará y se conseguirán más, pero son 4 años los que lleva gobernando el Partido Socialista, ante 8 que ha estado gobernando el Partido Popular. Por lo tanto, entiendo las reivindicaciones, entiendo, iba a decir un refrán que decía mi padre, pero va a quedar muy feo, os lo diré después. Entiendo que el que no llora pues no consigue nada, pero sí que es verdad que Melilla se ha reforzado y mucho con respecto al resto de España, es decir, que de la península. O sea que yo no puedo decirle otra cosa. Que la frontera, como él bien dice, que faltan efectivos pues a la hora de vestuarios, de tal. Están trabajando en una nueva frontera. Todo eso también lleva tiempo, porque lo que ahora mismo a lo mejor pues piensa, bueno, porque es una frontera que yo tengo que poner un cuarto para la policía, un tal, pero eso lleva servicios, llevan vestuario, todo eso lleva tiempo. Eso puede ser uno de los procesos por los que se haya alargado más la apertura, la nueva frontera. Vamos a pasar a bueno, se han dado una de las claves. El problema es que veníamos de una etapa donde ni siquiera las jubilaciones ni las bajas se cubrían. Eso será evidente durante muchísimos años. Y es cierto que cualquier gobierno tendría que hacer un esfuerzo, sobre todo presupuestario, considerable para ir cubriendo, digamos, al menos, insisto, la tasa de reposición. Bien, y es cierto que uno de los ámbitos afectados por esta falta de los efectivos ha sido, por ejemplo, la frontera. Bien, y es cierto que se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario a través de la oferta pública de empleo, que es indudable, lo has comentado, en este ámbito en concreto, pero no es menos cierto que, bueno, pues que siguen siendo necesarios más efectivos, es decir, en particular, y sobre todo en las reivindicaciones de las que habla el SUB, que es el tema de mejorar la gestión de algunos servicios operativos, pero yo creo también que en este caso, bueno, me parece a mí que si estuvo aquí el ministro, creo que no le había costado en absoluto pues reunirse con los sindicatos en aras de efectivamente de escuchar al menos, porque eso es lo que, yo creo que en el fondo es decir, la crítica del SUB en esta ocasión, que no es sospechoso de ser, digamos, un sindicato asociado, por ejemplo, a Vox o al Partido Popular, ¿no? Es decir, es esa, ¿no? Solo un poco la
las formas, digamos, en este caso del ministro, al negarse a tratar o a reunirse con el SUB. En todo caso, por eso digo, que lo cortés no quita lo valiente. Este gobierno ha hecho un esfuerzo realmente ímprobo en aras a cubrir esa tasa de reposición, sin lugar a duda, siguen siendo necesarios efectivos, y también pues podemos pedirle al ministro, bueno, pues que tenga en este caso la mano izquierda de la próxima ocasión reunirse con los sindicatos. No sé si en este sentido alguien quiere aportar algo más. La tasa de reposición es del 125% aprobada en la última ley de presupuestos. Ya, por lo pero tanto, es lo que dice Busián, sí, pero si empezamos ahora, pero es que a lo mejor ya es para compensar un déficit que venía de muchos años atrás. Entonces, claro, si vas bajando y vas bajando, es que llega un momento que estamos ya en una situación penosa. Por ejemplo, citabas, en Melilla tenemos el 13,5 más o menos por ciento por ciento, el 13,5 por mil habitantes. En la media española es el 3,5. Bueno, es que no es comparable la situación de Melilla con la media española, lógicamente, por la situación de frontera marítima, terrestre, etcétera, ¿no? También quiero separar, yo supongo que todo el mundo lo entiende, pero una cosa es la frontera, otra cosa son los asaltos a la valla. Es decir, ahora mismo yo entiendo que estamos hablando del personal destinado en frontera como destino habitual, no el personal que hay que tener también disponible para hacer frente a una acometida en la valla o lo que sea, que lógicamente eso ya es un personal aparte, ¿no? Aunque sean los mismos que están a lo mejor en su guardia habitual en la frontera y que puedan ser requeridos para un asalto. Entonces, es que aquí por eso hay que tener mucha más personal de fuerzas y cuerpos de seguridad que en la media española. Eso se entiende, ¿no? Mucho más, eso se entiende. Ahora, creo que no debemos decir tampoco algo que todos queremos más y ya por reducirlo a eso, ¿no? Oye, todos queremos más, todos queremos mejor vestuario, mejores sistemas de aire acondicionado, de casetas, de más personal, todos queremos más. Bueno, no, pero realmente aquí estábamos hablando, yo incluso cité, porque es que es un ejemplo que tienen ellos y que nos pusieron, de esto de, oye, mira, en concreto, 8 puestos de trabajo cubiertos por 5. Lo que hablaba del personal que está allí, no atendiendo la frontera, sino alojado allí durante su trabajo, mientras van a un destino a lo que sea o al fin a lo que sea, digamos, lo tienen como sala de estar, ¿no? Pues también nos decía, hombre, eso no es de recibo. Entonces no estamos hablando realmente de que todos queremos más, estamos hablando de unas necesidades básicas, ¿eh? Esas necesidades se van a arreglar en la frontera. Claro. Se da por hecho de que si voy a trabajar en una frontera inteligente con las características que va a tener la frontera, por lo tanto los servicios básicos y los servicios de alojamiento para el personal en el área de descanso también, de descanso entre comillas, vamos, sí, bueno, también bueno, pues también se van a reformar, todo eso se va a cambiar. Pues esa frontera es muy antigua, y esa frontera se va a cambiar todo completo. Yo cuando me refería a todo queremos más, no me refiero porque yo, por ejemplo, en mi puesto de trabajo, si nosotras somos 5 enfermeras, decimos, ¿y por qué no somos 7? Cuando tenemos 7 decimos, es que nos falta la 8ª. Es decir, en todos los puestos de trabajo siempre lo decimos, y no lo digo con ninguna acritud ni con mala idea, sino simplemente decir, durante el gobierno del Partido Popular, no se han aumentado, no se ha hecho nada, y bueno, hemos protestado a lo mejor un poquito con la boca más chica, y ahora que lo tengo, ahora que me lo están ampliando, porque hay que recordar también que y se lo recuerdo tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los señores del Partido Popular, que el señor Fernández Díaz, siendo ministro del Interior, vino una sola vez en 4 años que lleva el señor Marlaska, ya ha venido 4 veces. Algo le importará los cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen en nuestra ciudad, y mucho. Vamos a ir concluyendo, o concluimos ya, no sé si hay alguna réplica más, y si no, pues ya pasamos de tema, porque hay otro asunto que tratar en cuanto a la actualidad local, pero es en el sistema sanitario. Ya cambiamos de tema y ya quería pues hablar de lo último que ha salido este jueves. Durante esta tarde pues ya el Sindicato Médico de Melilla ha enviado un comunicado en el que dicen que mantienen la huelga ante la negación del Ingesa, dicen, a negociar avances. Nos basamos en las declaraciones del Sindicato Médico de Melilla, que es lo último que nos ha llegado. Ya veremos pues si hay más informaciones al respecto, en cómo ha quedado el asunto, y
para decirlo, afirma que mantienen la huelga y es que pone en este comunicado que la única respuesta del INGES ha sido que el sindicato no es un interlocutor válido para negociar. También, pone que los contactos se iniciaron de forma telemática hace unos 3 días y hubo más de 15 horas de conversaciones. Lo digo porque precisamente este jueves no ha habido concentración, precisamente por esto, pero afirman pues que retoman esta huelga de médicos. Así que ante la situación, se habrán hecho eco de las noticias, de estas reivindicaciones de los facultativos, pues vamos a pedir titulares también en este ámbito. Empezamos, como siempre, por José Miguel Tasenda y continuamos con el resto de tertulianos. Nada, vamos a ver, simplemente decir, hemos apoyado siempre las reivindicaciones de todo el personal sanitario, también quiero decir, es decir, son los médicos, son los enfermeros, son auxiliares, en fin, dentro de un hospital, me comentaba antes Maico, lógicamente ella lo vive en primerísima persona, incluso personal de cocina, de lavandería, es decir, hay absolutamente de todo. Y hay que acordarse de todo el mundo, Entonces, nosotros apoyamos, pero lo apoyamos presencialmente, cuando tenían sus manifestaciones en la calle, sus concentraciones, pues allí estábamos y apoyábamos y demás. Quiero recordar que el pasado jueves, hoy es jueves, el pasado jueves, el día 13, dimos una rueda de prensa y en la que explicamos lo que habíamos hecho en el Senado. Que es que ahora parece que ahora hay otros partidos que están haciendo mucho y moviendo mucho este tema. Bueno, nosotros lo venimos haciendo desde hace 4 años, con presencia nuestra física y apoyo, en el Congreso presentando una batería potentísima de preguntas, y entonces estamos completamente con ellos. ¿Por qué? Porque es que se trata de la situación de los médicos y de la situación, en definitiva, de los enfermos. Es decir, es que en Melilla estamos en unas circunstancias en que por el alejamiento, por las circunstancias geográficas de Melilla, aquí tendríamos que tener una media de servicio, unos ratios de servicio como mínimo superiores a la media nacional, ¿vale? No digo los mejores de España, pero desde luego no es de recibo que estemos por debajo de la media nacional. Esto pasa como en educación, aquí tenemos que estar un poquito por encima, o mucho, pero en todo caso por encima de la media nacional en este tipo de servicios, precisamente por la situación de alejamiento que tiene Melilla. Vamos a pasar al titular de Maico Pagán. Bueno, efectivamente, hoy ha habido un cese temporal de la huelga, como bien has dicho, se ha hecho un paréntesis. Hoy no ha habido porque han tenido una asamblea y han estado negociando y al final, pues, como bien has dicho, llevan muchos días negociando, muchos días trabajando y no han llegado a ningún acuerdo. La huelga la empieza el sindicato médico. Como todo sindicato tiene derecho a la huelga, tiene derecho a las reivindicaciones que consideren oportuno, pero aquí vamos a pensar que efectivamente, como dice José Miguel, no solamente son médicos, son muchos los colectivos que forman parte de la trama sanitaria, ¿vale? Somos muchos. Está médico, enfermera, celadores, auxiliares, veamos, TCAE, personal de cocina, de lavandería, de mantenimiento, son muchos los que hay. Y no solamente son los médicos los que tienen deficiencia o los que pueden tener deficiencia o pueden tener carencia. Eso por un lado. Tampoco son solo los médicos del área de especializada, ¿vale? También existen los de atención primaria. La atención primaria parece que muchas veces que es la gran desconocida y es la que te lleva el día a día de tus problemas de salud. Atención primaria te lleva el día a día. ¿Cuál es la diferencia que tiene que existir entre uno y otro? No lo sé, porque de atención primaria nadie se ha puesto en huelga y la atención especializada sí, no lo entiendo mucho. Bien, es verdad que, como te he dicho al principio, la huelga la empieza el sindicato médico, en todo su derecho, con todas sus reivindicaciones, pero luego a mí personalmente lo que me chirría mucho es que cambia de formato y la coge el colegio de médicos. Ya no veo a representantes del sindicato médico, no los veo haciendo declaraciones, porque no veo a compañeros, porque son compañeros míos del sindicato médico haciendo declaraciones. Estoy viendo a compañeros, que también son compañeros, pero que pertenecen al colegio de médicos haciendo las reclamaciones.
y un colegio Justo de... Sancho, Miñano, César Feliu, que Compañeros. hicieron declaraciones. No, Vale, bueno, lo sí. digo porque ellos han hecho declaraciones a la prensa Claro, en claro. esta concentración, no es una... Ellos forman parte efectivamente de un colectivo que está afectado por un montón de demandas que están afectados, porque por eso reivindican lo que tienen, lo que necesitan, pero forman parte de un colectivo, de un colegio de médicos. Los colegios de médicos, yo creo que, perdón, los colegios profesionales, yo creo que no están para entrar en estos temas. No, a lo mejor van en representación simplemente como médicos, no, vamos... Entonces no puedo apartar, con todo, aquí, claro. con todo respeto, no puedo No puedes apartar al apartar. sindicato, ¿vale? No puedo apartar al sindicato. Existe un presidente del sindicato médico, existe un tesorero del sindicato médico, pues existe una jerarquía dentro del sindicato médico, que creo que son ellos los que tienen que dar las declaraciones, ¿vale? Una vez dadas las declaraciones, luego todo el mundo tiene derecho a hablar, por supuesto, yo la primera que hablo muchísimo, todo el mundo tiene derecho a hablar, pero que ya no veamos a los compañeros del sindicato, sino veamos a los compañeros del colegio, no me gusta. Y luego por el otro lado, aunque se van a enfadar conmigo, lo voy a decir, tampoco me gusta que esto se haya politizado, la sanidad no se politiza, la sanidad no se puede politizar, ¿vale? Aquí estamos luchando por unos derechos de unos compañeros para toda la ciudadanía, para mejorar la sanidad en Melilla de todos los compañeros, de toda la ciudad de Melilla. Y no podemos llegar a, desde mi punto de vista, a politizarlo, y hablo desde el mío, que no se ofenda a nadie. No, es una opinión, porque es totalmente pero lícita. que vuelvo a repetir, que es una opinión de Maico Pagán, de Maico Pagán, ¿vale? Perfecto. Pues, Mohamed Busian. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que en primer lugar hay que hacer un diagnóstico, digamos, de la situación de la sanidad en nuestra ciudad, y ese diagnóstico no, por desgracia, no difiere del que podíamos haber hecho hace 10 o 15 o 20 años. Digo, porque esta situación no es nueva, sino viene efectivamente de un largo periodo. En primer lugar, la infrafinanciación de la sanidad pública en nuestra ciudad es evidente si lo comparamos con otros territorios del Estado. En segundo lugar, el problema, bueno, por supuesto, de los servicios o de los especialistas, bien, de la atención primaria, que ha hecho de la sanidad más una sanidad reactiva, no preventiva, sino una mala utilización de la atención primaria, es decir, en este caso, utilización de servicios como el de urgencia, son problemas que están allí, la falta de recursos materiales, es decir, sin lugar y de recursos humanos es evidente. Por lo tanto, uno puede hacer el siguiente diagnóstico sin que incurrir en ningún alarmismo. La sanidad en Melilla hace mucho tiempo que está enferma, eso es evidente. Por lo tanto, hay razones sobradas para reivindicar, y además en aras no solamente de mejorar las condiciones en este caso de los médicos o de los enfermeros o de todas las personas que forman parte de esta comunidad, sino sobre todo porque estamos hablando de un servicio básico, ¿no?, el de la sanidad. Bien, dicho eso, existen razones sobradas para las reivindicaciones y para la protesta, tanto, es decir, insisto, por la situación de la sanidad, que espero que con la implementación de ese hospital universitario hay una cierta mejora, bien, pero también es cierto, y no estoy de acuerdo con Michael, a mí me sorprende el silencio que han mantenido, no solamente el Colegio de Médicos, sino los sindicatos durante muchísimo tiempo, y cómo precisamente ahora han descubierto los males de la sanidad local, claro. Entonces, de mi punto de vista, esto tiene también un cierto tufillo político, que nadie puede negar, y además, objetivamente, pues yo lo tengo que trasladar. ¿Dónde estaban todos estos sindicatos y el Colegio de Médicos durante todas estas décadas, pese a la situación, es decir, calamitosa de la sanidad pública? Eso habría que repreguntarles, eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, insisto, hay razones sobradas para la protesta, la denuncia y la reivindicación, porque la situación de la sanidad local o la sanidad pública en Melilla insisto, es decir, es realmente grave, y eso tiene una incidencia, insisto, sobre la integridad y sobre la vida de las personas, y exige soluciones de manera inmediata. Pero dicho eso, tampoco uno puede obviar la variable esa política, que me hace pensar que hay otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con lo que son los intereses propios en este caso, del resto de los melillenses, en este caso. Si hay alguna contestación por parte de alguien. Desde luego, vamos, en esta parte de que hay que despolitizarlo, desde luego totalmente de acuerdo, porque yo creo que la política se debe dirigir a hacer que nuestra ciudad sea un lugar atractivo para vivir.
Ese es el objetivo político. Y luego ya ir concretando ya es un tema de los diferentes sectores. Entonces, necesitamos una educación, pues eso, mejor. ¿Por qué? Pues porque estamos aisladitos y porque aquí no se puede uno escoger pues tan fácil como en la península. Unos transportes, una seguridad, necesitamos muchas, y entre ellas necesitamos una sanidad. Y una sanidad que efectivamente, como decía Maico, a ver, que siempre hablamos del hospital, la sanidad en Melilla son la atención primaria, el SUAP, el servicio de urgencias de atención primaria, el 112, que no es lo mismo, porque el 112 lo que tiene son urgencias 061. o 061, perdón, y el hospital. Entonces, estas son, diríamos, las 4 patas de la sanidad en Melilla. Oye, y las 4 son y merecen la atención, ¿de acuerdo? Las 4 con todos los trabajadores que están en todas esas 4. No olvidarse, por supuesto, tampoco de todos los médicos de la atención primaria, que es que claro que sacan adelante tantísimas y tantísimas cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, es verdad que esto tampoco es de ahora mismo. Es decir, hubo momentos incluso en el hospital cuando la frontera era caótica, donde ese caos se trasladaba al hospital y estaba sobresaturadísimo, ¿no? Entonces es verdad que es para decir, hombre, y ahora que parece que no está tan esto, pues ahora cuando parece que en cambio hay más efervescencia. Bueno, yo lo que me gustaría es que fuera una efervescencia que obedezca a razones sinceras, de tipo profesional, a razones de tipo objetivo y no a unos intereses políticos, que sería muy triste jugar con la sanidad con ese tipo de objetivos, ¿no? Sí. Vamos a ver, que tenemos un problema en la sanidad de Melilla, está claro, lo tenemos porque durante el gobierno del Partido Popular lo único que ha intentado no es hacer una sanidad pública, es privatizarla. Se ha ido haciendo recortes, se han ido comiendo. A mí me alucina un poco cuando yo veo en esas manifestaciones de la puerta del hospital a personas que antes han estado dirigiendo o han ocupado algún cargo representativo dentro de ese hospital en el tiempo que gobernaba el Partido Popular, y estas deficiencias ya estaban. O sea, durante esos 8 años no he hecho nada y ahora vengo a reivindicarlos. ¿Qué es lo que pretende el Partido Popular? Privatizar una sanidad. Cuando ellos han estado, y vuelvo a repetirlo, hay señores que están ahí expuestos, que han estado ocupando cargos de responsabilidad y ahora están pidiendo algo que ellos en su momento no han pedido, no han hecho y han dejado morir. Porque en realidad desde hace mucho tiempo a la sanidad en Melilla se la ha dejado morir. Nadie ha luchado por ella, nadie ha hecho nada. No voy a decir más cosas porque bueno, voy a terminar en comisaría, pero vamos, de eso sé, como dice mi marido, sé un poquito. Entonces, ahora lo voy a pedir, lo voy a reivindicar cuando tengo un hospital nuevo, abrirlo a la puerta de la esquina. Tanto me interesa la sanidad de Melilla que no estoy potenciando ese hospital o que no estoy haciendo porque eso funcione. No, voy a cargarme lo poco que queda. Señores, vamos a tener un hospital puntero. Y digo vamos a tener porque aquí no para la gente de poner traba. Se está haciendo, es precioso, yo lo he visto, es precioso, tiene un montón de aparataje nuevo. ¿Por qué no lo apoyamos? Porque eso no es bien para mí, ni es bien para él, que le quedan 10 años, 7, 8 años para jubilarse. Eso es bien para la ciudadanía de Melilla. Van a tener camas para poder estar la población de Melilla. Se va a poder operar en Melilla, no vamos a tener que mandar fuera a nadie a ponerse un marcapaso, ni hacerle un stent. ¿Eso no lo pensamos mientras que estamos de huelga? Vamos a ver. Complementando, en la huelga pues hablaban de que se hiciese, bueno, pues que los puestos de los médicos, de los sanitarios pues fueran atractivos para que vengan, pero no solo para que vengan, sino para que no se vayan los médicos. Es una de las reivindicaciones y bueno, sobre todo de cara a ese hospital universitario que ya pues está más cerca de abrirse, ya pues se inauguraría este año, o por lo menos esperemos que así sea. En este sentido tampoco tenemos mucho más tiempo, podemos todavía hablar un poquito más. No sé si Mohamed Bousian tiene No, yo en alguna... resumidas cuentas, insisto, por desgracia, es decir, la sanidad, insisto, en nuestra ciudad hace mucho tiempo que está enferma,
en primer lugar. En segundo lugar, diría que aquellos que guardaran silencio frente a la situación no tienen ninguna legitimidad para ahora, entre otras cosas, ninguna credibilidad. Protestar. Bien, eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, llama poderosamente la atención que efectivamente que la sanidad pública durante muchísimo tiempo, por ese sentido mercantilista de las cosas, es decir, estaba perdiendo terreno frente efectivamente a la sanidad privada, y que parece que ahora se trata de revertir esa situación, y cuando pues en este caso pues se incrementen las propuestas, o esa, como señala el señor Tasente, la efervescencia pues haya ido creciendo. No es bueno, porque efectivamente es necesario que los sindicatos, o en este caso el Colegio de Médicos, tengan su credibilidad intacta, porque hay razones sobradas para que ejerzan presión en aras a que la sanidad pública vuelva a cobrar el protagonismo que se merece, pero por desgracia, insisto, hay un evidente interés político en este aspecto, porque lo que no podemos ser tan ingenuos como para negar la realidad. La realidad está ahí, que antes, cuando la situación era extremadamente grave, es decir, casi todos guardaban silencio, y ahora, cuando la situación, siendo grave, no lo es tanto, ¿de acuerdo? Y se están adoptando soluciones, y eso honestamente no lo puedo obviar. Yo, si me permite, al hilo de algo que precisamente además dijo usted, ¿no?, como moderadora, que es que se pedía que fuera más atractivo para el médico venir a Melilla. O que no se vayan también. O que no se vayan, es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, es que claro, quiero hacer énfasis en lo que acabo de decir, es que para que la ciudad sea atractiva, además de poner a punto la sanidad, es que hay que poner a punto la educación, los transportes, otra serie de cosas. ¿Por qué? El médico viene con su familia. Si no tiene un colegio que le guste para sus hijos, pues a lo mejor se le paga un poco más que la península, o un poco menos, según ellos denuncian. Pero claro, si aún encima la educación no es la que ellos necesitan para sus hijos, pues claro, difícilmente van a venir. La propia atención médica para ellos también es un incentivo, es decir, oiga, que si yo mismo me pongo enfermo y no tengo quien me atienda debidamente aquí, pues es otra razón para no ser tan atractivo ir a Melilla, etcétera, etcétera. No quiero decir que esto es un conjunto, como decía, ¿no? Claro, hacer atractiva la ciudad, hacer atractiva la ciudad entera. No, pero si me permite, bueno, esa es la clave, los déficits de los servicios públicos en esta ciudad. Claro. No, que en algunos casos podría entenderse y en otros no, porque, insisto, Melilla ha sido un ejemplo escandaloso de derroche de dinero público, porque con los presupuestos que hemos contado durante estos 20 años tendremos que tener unos servicios públicos de primer nivel, ¿de acuerdo? Y allí el trasfondo es eso, efectivamente, es decir, esto es un asunto, aquí no se puede hablar de compartimentos estancos, es decir, una mala educación, efectivamente, o una deficiente educación, ¿de acuerdo? Incluso a pesar de las mejoras que son evidentes en el tema de la ratio, por ejemplo, pero es que venimos de un par de decenios realmente oscuros. Es decir, donde a pesar de contar con ingente cantidad de dinero, los servicios públicos no solamente no han mejorado, sino que se han deteriorado, y las consecuencias las estamos padeciendo. Por eso, insisto, no quiero culpar absolutamente a nadie, pero sí hay que hacer un análisis riguroso para adoptar las soluciones adecuadas. Si no asumimos la realidad, difícilmente podemos superarla. Por lo tanto, la realidad es la que es, asumámoslos, y a partir de ahí se podrán adoptar las soluciones adecuadas. Yo, si me permite, Alilo, es que me lo ha puesto... No, sí, vamos a ver. Lo de la tenemos tiempo. Es que lo de la ingente cantidad de dinero es verdad, ¿eh? Sí. Es decir, los presupuestos anuales de la ciudad de Melilla son el doble de los de cualquier otra ciudad de España, salvo Ceuta, que tiene más o menos lo mismo. Es verdad que la sanidad depende de la administración central, pero hablo en general de todos los exacto, servicios, claro. Como estamos hablando de esa visión global de la ciudad y de dar esos servicios globales, lógicamente incluye todos los servicios que da la propia ciudad, donde las cantidades son ingentes, hay que decirlo porque es el doble, como mínimo el doble que cualquier otra ciudad de España, excepto Ceuta. Entonces, eso una. Y luego, efectivamente, oiga, tantísimos años, pues ¿dónde está el dinero? Es que ¿dónde está el dinero? Porque, hombre, es que son años y años y años con estos presupuestos tan infladísimos, ¿no? Simplemente era eso, es que creo con el señor Busián, que es que aquí hay que responsabilizarse todos. Es decir, a ver qué es lo que se ha estado haciendo aquí. O sea, ahora estamos mal, sí, pero ¿cómo hemos llegado aquí? Vale, simplemente era... ¿Alguien contestaría cómo hemos llegado aquí si se hace esa pregunta? La pregunta es muy buena. Sí. Si nos sentamos un grupo de personas de diferentes partidos, anteriores, posteriores, futuros,
¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Creéis de verdad que contestaría alguien? Yo voy a tratar de contestar a esa pregunta. Si no tengo yo para nada. Si tú llevas 4 años. No importa, no, pero bueno. Pero bueno, en primer lugar, vamos a ver. Desde aquí son muy dados, y además creo que con razón, a exigirle a papá de Estado que nos resuelva los problemas. Sí, claro, hombre. Me parece correcto, me parece muy bien, porque además Melilla, junto con Ceuta, pues tiene la singularidad que tiene y el Estado debe estar presente, es decir, más que ninguna otra ciudad. Claro, sin lugar a duda. Pero sí es cierto que también los melillenses tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Claro, y eso también es cierto. Y yo fundamentalmente, gran parte de nuestro déficit en materia de educación, de sanidad, incluso aunque sea la INGESA quien gestione esta competencia o en otras áreas, se debe a un uso, es decir, irracional de los fondos públicos en esta ciudad. Eso para mí es el resumen. Es realmente inaceptable. Por eso digo que Melilla, desde el punto de vista, es el ejemplo más escandaloso de despilfarro de dinero público. Un uso, es decir, pero con irracional y misterioso. Claro, no quiero ir más lejos. ¿Dónde está? Claro, porque con esos presupuestos que hemos contado, Melilla debería contar, vamos, con un nivel paro, al menos técnicamente cero, unos servicios públicos de primer nivel, con un planeamiento urbanístico realmente a la altura de una ciudad. Durante 20 años, ¿dónde han Claro, estado? 20 o 30 o 40 años. Ha sido una cosa que se ha alargado en el tiempo. Se ha dilatado. Por eso digo uso irracional, porque vamos a ver, no tengo yo razones para pensar. Lo que sí es cierto que la gestión ha sido desastrosa durante ese dinero público. Y aquí a Melilla ha venido ingente cantidad de dinero, no solamente del Estado, sino de Europa, sobre todo cuando estaban de los fondos europeos, precisamente porque Melilla, y junto con Melilla, no alcanzaba ese nivel estadístico mínimo que le permitía recibir sobre todo fondos FEDER, fondos sociales, más que ninguna otra localidad. Y eso se debe haber traducido en menos paro, en mejores servicios, en mejores infraestructuras. No hemos contado con más paro, con peores infraestructuras y con peores servicios. Alguien tiene que dar una explicación a eso. Claro. Pues aquí, ya con esta reflexión que es bastante interesante y bastante importante, de hecho, pues ya concluimos con la tertulia de este jueves, así que tengo que agradecer la aportación pues de nuestros 3 invitados. Mohamed Busia, muchísimas gracias. Maiko Pagán, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias a ti. Y ¿me permites, aprovechando que yo creo que se van a José Miguel Tasende, que quería... Ya me le voy a dar la oportunidad, felicitar en particular a la comunidad musulmana y a todos los melillenses por el Eid Fit, el final de la fiesta del muchas Ramadán. Gracias. Aquí pues nos sumamos a esa... Muchas felicidades. Nos sumamos a esa felicitación, ese fin de Ramadán que ya está aquí, y que lo pasen en familia pues con muchísima felicidad, muchísima alegría. Y ahora sí, disculpa, nos despedimos de José Miguel Tasende. He sido yo quien se lo ha puesto a usted. Encantado de la vida. Hemos decidido, para evitar follones y cosas y demás, no andar con muchas historias de felicitaciones a unos y a otros. No obstante, yo que he participado y he sido invitado a muchos actos y a muchas cosas y a muchas historias, no tengo el más mínimo problema ni inconveniente en desearle a todo el mundo felicidad y que todos nos llevemos muy bien y que todos convivamos en paz y en armonía, y eso es maravilloso. Algo bueno que tiene Melilla, y termino, algo bueno que tiene Melilla, y es fabuloso que tú has dicho no felicitar a todos. Con felicitar a uno, felicita a todos. Es su fiesta de final de Ramadán, pero estoy convencido que el 75 o el 85% de los melillenses están ese día invitados a comer a casa de alguien para celebrar. Un abrazo cordial, un abrazo cordial. Además, va a haber intercambio de presentes, así, con lo cual, cierto. Pues aquí reitero esa felicitación y que lo pasen pues este último día de Ramadán, que lo disfrute pues la comunidad musulmana y sobre todo por la comunidad musulmana aquí en Melilla. Muy buenas noches y les esperamos la semana que viene, el martes con el programa de entrevistas y el jueves con la tertulia.